Mateo capítulo 21, verso 33. Cuando lo tenga puede darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Si gusta ponerse de pie para que sepamos si alguien falta. Y quien no quiera buscarlo en su Biblia, pues escúchelo atentamente. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, porque éste le tenía por profeta. Toma su lugar, hermano. Muchas gracias. Hemos titulado a este mensaje: ¿para qué te molestaste? ¿Para qué te molestaste? Podríamos preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola que acabamos de leer nos recuerda que el Señor Jesucristo, Él mismo, vino, pero antes ya había mandado a otros. Le voy a leer, y si quiere leer conmigo, vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, y nos vamos a centrar en los primeros 3 versículos. Cuando lo tenga, puede dar gloria a Dios. No es necesario que se pare porque vamos a estar haciendo un poco de ciclos. Vamos a estar viendo la razón por la cual empezamos con una parábola y ahorita vamos a ver por qué se utilizó para la introducción de este sermón, el cual se titula ¿para qué te molestaste? Lo voy a leer para que ustedes lo puedan ir leyendo conmigo, pero déjenmelo leer a mí en voz fuerte y usted vaya siguiéndolo con sus ojos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el último versículo, 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Encuentra parecido entre los dos pasajes? De primera mano parece que podría decir, pues no, hermano, no le veo mucho parecido. Tienen algo de relación, ahorita lo vamos a ir viendo.
En el verso 1 del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Algo muy importante de la carta a los Hebreos, y que también tenemos aquí en el otro texto que leímos en Mateo, es que tenemos una característica de Dios. Dios no está callado. A Dios le ha placido desde el principio hablarle a los hombres. ¿Cuál es el primer profeta que recordamos? Seguramente podría venir a nuestra mente Moisés. Seguramente podríamos pensar en Noé. Podríamos pensar en Abraham, en Samuel. ¿Por qué Dios se molestó en hablarle al hombre? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios quiso comunicarse con el hombre? Es algo que nosotros pudiésemos preguntarnos en este momento, pero sobre todo, la palabra de Dios dice que Dios habló muchas veces, no una, no dos, no tres, muchas veces. Entonces vemos otra vez una característica de Dios. Dios habla al hombre, pero lo tiene que hacer muchas veces. Si nos preguntáramos, ¿cuántas veces nos tiene que hablar Dios a nosotros para que entendamos? ¿Cuántas veces tendríamos que contestar? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarle a la humanidad? Dice la epístola, dice que Dios primero lo hizo a través de los profetas. Un profeta es alguien que habla en el nombre de otra persona. Un profeta es alguien, estábamos buscando qué significa la palabra profeta. Tiene dos partes. La primera de ellas quiere decir que está ante la otra persona. Es decir, lo que platicábamos el domingo pasado. El profeta, quien habla en nombre de Dios, osa utilizar las palabras de Dios. Entonces, el profeta que recibía el mensaje divino para la vida de cada uno de los hebreos, nos dice que no bastó. Dios se molestó en hablarle a la humanidad. Usted puede preguntarse en este momento por qué, como lo hizo el salmista. ¿Quiénes somos, Señor, para que tú tengas de nosotros memoria? En el verso 2 dice, en estos postreros días ya no nos habló por medio de los profetas, porque aunque nos habló muchas veces, aunque nos dijo que era un pecado esto, que era un pecado lo otro, que era un asunto importante para Dios guardar la ley, tuvo que mandar un mensaje más claro. En estos postreros días nos ha vuelto a hablar, pero ahora por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La hermana sabe qué significa que sea heredero de todo. Nuestra hermana sabe mucho derecho, sabe mucho más que yo, al menos, porque dice que no. Me gustaría detenerme un momento en este punto. ¿Por qué Dios tiene que mandar a alguien
que tenga derecho para exigir, para hablar en nombre no solo de Dios, como los profetas, sino ahora hablar como Dios. Es decir, nosotros hemos rechazado muchas veces a Dios cuando algún predicador se sube aquí y habla. Lo podemos rechazar. ¿Y cuántas veces hemos rechazado a Dios? ¿Y cuántas veces nuestro Padre en la fe, nuestro Padre espiritual, nos dice algunas cosas que no nos gustan y lo rechazamos? Pero la última parte, más bien esta parte de la carta a los Hebreos, o la epístola de los Hebreos, nos dice que el Hijo es heredero de todo. ¿A qué se referirá cuando dice que es heredero de todo? Vamos a preguntarle al texto. ¿Por qué? Versículo siguiente, más bien en la siguiente coma, después de la coma, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya nos está diciendo el mismo autor que el Hijo es el heredero de todo porque Él lo hizo todo. Fíjense bien, hermanos, el mensaje con el que inicia la carta a los Hebreos. Dios ha querido hablarnos tantas veces. Dios ha querido convencernos tantas veces de seguir sus caminos. Dios ha sembrado en nuestros corazones tantas veces y no se ha cansado, de tal forma que se molestó en enviar su propia sustancia, su propia divinidad. Y lo vamos a ver en el verso 3. Dice la palabra de Dios, el cual, creador del universo, siendo el resplandor de su gloria, fíjense nada más qué imagen, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos manda un mensaje tan claro al heredero verdadero, como lo vimos en la parábola de aquel hombre que sembró una viña? Hay un mensaje que tal vez no notamos porque es muy largo el texto, pero también está relacionado con el mensaje que ha venido a dar el Hijo. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos siga hablando? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo sigamos escuchando sus palabras? Yo me lo he preguntado honestamente, se lo he preguntado a mi esposa, le he preguntado, amor, ¿para qué será que Dios quiera seguir hablándonos? ¿Para qué seguimos escuchando mensajes? ¿Para qué seguimos conectándonos a la guardia de oración? ¿Para qué seguimos conectándonos a el culto de familias? ¿Para qué seguimos viniendo? ¿Para qué van los jóvenes el sábado? O sea, de verdad pregúnteselo. ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos siga hablando? ¿Alguna idea? Dice mi hermana que sí, ella sí tiene una idea. ¿Por qué Dios, a través de la parábola de los sembradores malvados, así se le conoce, por qué Dios va y los busca? ¿Por qué Dios va y les manda a sus profetas y luego les manda a su Hijo
y lo matan, ¿no? Nosotros no somos esos sembradores malvados. Pero quisiera que en este momento, hermanos, nosotros hagamos un poco de autocrítica y le preguntásemos a Dios, ¿para qué me sigues hablando? ¿Por qué me sigues hablando? ¿Por qué me sigues trayendo al templo? ¿Por qué te tomas la molestia de seguirme hablando? Porque nos ama, dice, parece ser que es una respuesta bastante grande, pero el texto de la viña representa a Israel, al pueblo de Dios. La viña representa a Israel, pero tiene un propósito, Israel. Dice la palabra de Dios que la viña tenía el propósito de dar fruto. Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue exhortando, Dios nos sigue cambiando, transformando, santificando, porque tenemos que dar fruto. No podemos decir que somos cristianos si no damos fruto. Y se me ocurría una pequeña ilustración, yo que soy muy malo para ellas. Y pensaba, cuando uno compra una flor y está hermosa, está en su plenitud, uno no le tiene que decir a la flor cómo debe de ser. Ya es hermosa, ya cumple su propósito. Uno la mira y hasta se sonríe, ¿no? Si a nuestras esposas le regalamos un día flores, ellas se despiertan muy felices, yo eso espero, y llegan a la mesa y encuentran las flores que les regalamos, o el café que nos regalaron, si queremos ponerlo de ese lado, a mí que me gusta el café, y yo veo ahí el café que me regaló el hermano Juan, o las flores que le regalé a mi esposa, y yo sé que están cumpliendo un propósito porque dan fruto, ya su fruto ya es claro, es muy evidente. Nosotros, hermanos, seguimos escuchando a Dios para cumplir todavía un propósito. Aunque usted diga, es que yo ya estoy grande, es que yo estoy cansado, es que tengo muchas cosas que hacer, de verdad, todos y cada uno de nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios. Disculpe que se lo diga y que lo aclare, porque es necesario hacerlo. Nosotros, quienes decimos que somos salvos, que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, como nos lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Hijo nos vino a buscar, hermanos. A nosotros que somos, o los que decimos que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios porque el Hijo directamente nos vino a buscar y nos dijo, tú eres mi hijo. El Hijo directamente tuvo que venir para sacarnos de todos nuestros errores. Muchas veces leemos a Israel y fácilmente podemos decir, ay, ¿por qué no hicieron caso a Dios? Pues lo tenemos más grave nosotros, porque a nosotros nos ha hablado el Hijo. ¿Cuántas veces ha leído el Antiguo Testamento y lee las proezas que hizo Moisés abriendo el Mar Rojo? Y usted no ha dicho, ay, si yo hubiera visto eso, seguramente yo sería buen hijo. Yo no lo hubiera cuestionado a Moisés, yo no hubiera hecho un ídolo. Seguro lo hemos dicho, ¿verdad? Si no lo ha hecho, como dice nuestro hermano Jaime, pues qué bueno, pero muchos de nosotros sí lo hemos hecho. Y decimos, ay, ¿a poco no se dan cuenta de este Dios que los sacó de Egipto y los liberó y les dio una nueva vida y les prometió
un lugar terrenal donde fluye la leche y la miel, pues a nosotros nos prometió el Señor Jesucristo un reino, el cual es inconmovible y que dura para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros si a nosotros nos envió al Hijo? Es aún más grande, ¿no? La responsabilidad. Porque Dios envió al Hijo. Y no solamente lo envió hablando, lo envió para morir por nuestros pecados. Si lo vemos desde esta perspectiva, hermanos, Dios, ¿para qué te molestaste en tanto? ¿Para qué te molestaste, Dios, en enviar a tu Hijo y salvarme a mí, pecador? La respuesta, hermano, creo que usted ya la conoce, porque ya la hemos hablado en este momento. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si quiere búsquelo conmigo. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay una razón por la cual este texto tiene sentido, hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, ¿para qué? No es que ya me siento hijo de Dios y ¡ay, qué bueno que soy hijo de Dios! Soy el hijo de un rey y ya todo, soy muy feliz porque soy hijo de Dios, qué bueno. Pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De las tinieblas a su luz admirable? Hermanos, ¿para qué Dios se molestó? Para que nosotros veamos y nos preguntemos, ¿por qué yo no habría de molestarme? ¿Por qué yo, Ariel, yo, Joshua, yo, Caro, por qué yo habría de molestarme? Nosotros podemos ver a Cristo entregando su vida y nosotros vemos a nuestro Señor muriendo en la cruz del Calvario. Pero nosotros, hermanos, todos tenemos esa gran oportunidad hoy de entender que ahora nos toca a nosotros molestarnos. Y usted podrá decir, ¿pero a qué se refiere, hermano? No sé si alguien vive muy lejos. Creo que sí, hay algunos de ustedes que viven muy lejos. Bueno, que tienen familia muy lejos. No sé quién ganaría, pero, pues por ejemplo, alguien que vaya a visitar a su papá, que está muy enfermo, en otro estado. ¿Tiene sentido eso para usted? Si su papá está enfermo, si su mamá está enferma, ¿tendría sentido para usted pagar un pasaje, pagar viáticos, llevarse a los niños, decía mi hermana, llevarse a los niños, cargar con ellos, ver qué hacemos para pagar el hospedaje? ¿Tiene sentido para nosotros eso? ¿Sí tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido molestarnos nosotros?
para hacer algo digno. Dice el hermano, otra vez por amor. Ok. Lo que pasa es que muchas veces es muy importante que estemos ahí para demostrar que lo que estamos diciendo es real. Porque si nosotros nada más nos quedamos así, pues yo te amo, Dios, yo te amo tanto, no sabes cuánto, no sabes cuánto te amo, y lo único que se queda es en ese sentimiento, pues yo te amo, Dios, tú lo sabes, pero no puedo hacer más porque está muy cara la gasolina, porque está muy caro ir a la iglesia, porque pues, está bien lejos ir a ver al hermano que está enfermo, porque me dijeron que fuera a visitar a un enfermo y pues no, mejor que vaya a otro, es más, si es de otro presbiterio mejor. Muchas veces nos va a tocar a nosotros entender que Dios se molestó en hablarnos, Dios se molestó en enviarnos a su Hijo, Dios mismo entregó al Hijo por nosotros. Y nosotros, en la filita, a nosotros nos toca. A nosotros nos toca molestarnos un poquito, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, orar por los que no tienen esperanza, visitar a tu amigo que no quiere aceptar a Cristo, seguir predicando el Evangelio, porque hermanos, lo reitero, el texto de primera carta de Pedro solo tiene sentido si nosotros entendemos que quien nos dio el título de real sacerdocio, nación santa, es rey, es sacerdote, es profeta y mayor. Nosotros, hermanos, y con eso concluyo, nosotros tenemos todavía mucho que hacer, porque Dios nos habló directamente. El Espíritu Santo le convenció de que usted podía ser perdonado de todos sus pecados. Y el Espíritu Santo mismo nos indica que debemos nosotros también dar fruto. Y tenemos nosotros que traer a la luz a aquellas personas que todavía viven en tinieblas como nosotros vivíamos en tinieblas. Es que está muy difícil, hermano, usted no conoce a mis amigos, usted no sabe. El Señor se molestó en hablarle a usted y a mí. El Señor dio su vida por usted y por mí. Usted y yo hagamos ese pequeñísimo esfuerzo de seguir hablándole a aquellas personas que quieren una vida diferente, que quieren una esperanza, que tienen el deseo, el sueño de conocer lo que significa vivir feliz en Cristo. Seguramente mi hermano César va a decir, hermano Ariel, usted corrompió todo el mensaje que yo le di. Discúlpame, hermano César. Pero es muy importante que recordemos, hermanos, que Dios envió a su Hijo, porque las palabras nunca serán suficientes.